El verano de 2025 aún no ha empezado, pero los medios de comunicación ya advierten de olas de calor, sequías, incendios forestales y escasez de agua. La razón es el cambio climático provocado por el hombre debido a las excesivas emisiones de CO2. ¿Qué hay detrás de titulares como estos? En una detallada presentación, el climatólogo e investigador del clima profesor Werner Kirstein aborda los argumentos más extendidos a favor del cambio climático provocado por el hombre y señala los contraargumentos ocultos. A continuación se resumen brevemente algunas de sus declaraciones más importantes de su presentación en la AZK Cambio Climático Politogénico. Primero, calor sin precedentes. La curva falsa del palo de hockey. Permítanme mostrarles el clima, los movimientos del clima en los últimos 11.000 años. Aquí, en el extremo izquierdo, pueden ver que hace 10.000 u 11.000 años terminó la última gran glaciación, es decir, la edad de hielo, como también se la conoce. Se calentó, volvió a enfriarse, se calentó, volvió a enfriarse. Así que esto ha estado subiendo y bajando durante mucho tiempo. Y luego volvimos a tener la pequeña edad de hielo, es decir, en el siglo XVII/18, se volvió a enfriar algo, pero no tanto como en los grandes periodos fríos. Y después de eso, estamos saliendo de esta pequeña edad de hielo. Esto significa que cuando salimos de una era glacial grande o pequeña, naturalmente tiene que hacer más calor. Ya he oído el argumento, sí, hace más calor. Sí, por favor, se ha calentado de forma natural. Y hoy llegamos al extremo derecho. ¿Y qué nos presenta la ciencia del clima? La curva inferior. Quizá todos hayan oído hablar de la curva del palo de hockey que señor Men propagó en su día. Sí, propagar es bueno, pero era precisamente propaganda. Y ya ven, el clima simplemente se mantuvo constante desde el año 1000, 1200, 1400, 1600 etc. y así sucesivamente, no ha cambiado mucho. Sí, puede ver la curva real más arriba. Así que, por así decirlo, nos están engañando. Segundo, modelos climáticos en desacuerdo con la realidad. Citaré de nuevo al profesor Hans von Storch, que está detrás del cambio climático y lo propaga. Nos enfrentamos a un enigma, 2013. Eso fue hace unos años. Las temperaturas no han subido desde hace 15 años. Y si el calentamiento global se detiene otros 5 años, hay un error fundamental en los modelos y habría que corregir las predicciones. Tercera, curva de Mauna Loa. CO2 como causa del aumento de la temperatura. El error fundamental es que los modelos climáticos siempre asumen CO2. El CO2 es responsable del calentamiento. Y si nos fijamos en esta curva, un poco más allá de aquí, se puede ver que la temperatura ha aumentado realmente desde hace 25 años y la concentración de CO2, la famosa curva de Mauna Loa, también ha aumentado. Y fue entonces cuando toda la historia surgió en los años 80, que se decía, si aumenta la temperatura, también aumenta el CO2, o querían decirlo al revés, aumenta el CO2 y, en consecuencia, aumenta la temperatura. Pero si observamos las secciones anterior y posterior, veremos que, por supuesto, esto ya no es cierto. Pero, por favor, ¿qué pasa con los tiempos antes y después? ¿Aquí antes de estos 25 años y después de estos 25 años? Obviamente, eso no es cierto. Al contrario, las curvas son divergentes. El CO2 aumenta, pero la temperatura ha descendido en algunos periodos. Cuarto, correlación o causalidad. ¿Qué tienen que ver las cigüeñas con la natalidad? Así que, y lo que tienes que aprender de esto es algo que he dicho una y otra vez en cada clase de estadística para geógrafos, gente, correlación no es lo mismo que causalidad. Es una gran diferencia. Todos lo sabéis, ¿verdad? Creo que se ha hecho muy conocido. Este es otro ejemplo de correlación espuria. Fuente, Oficina Federal de Estadística. Como puede ver, el número de cigüeñas y nacimientos en Alemania, en Suecia es aún más bonito. Cada vez que había más cigüeñas, esta es la curva azul, aumentaba el número de nacimientos. Y cada vez que disminuía el número de cigüeñas por motivos ecológicos, se reducía el número de nacimientos.
Así que todo el mundo debe por favor concluir que se trata de una conexión causal. Sí, claro. También se puede encontrar una correlación espuria positiva muy alta entre las tasas de divorcio en el estado norteamericano de Maine y el consumo de margarina. Por favor, así son las cosas. Puedes buscarlo en internet, eso seguro. En otras palabras, cuando se come más margarina, aumentan los divorcios. Se quedan atónitos. Tengo otra preciosa y alegre que aún parece un poco triste. Las muertes de usuarios de sillas de ruedas siempre están muy relacionadas con el precio de las patatas fritas. Lo digo para enfadar a mis colegas físicos. Así que si usted quiere traer tales correlaciones falsas en la verdad aquí. Quinto, el CO2 beneficia a las plantas. Así pues, la duplicación de la concentración de CO2 siempre ha sido un gran tema. ¿Qué ocurre si se duplica la concentración de CO2 en nuestra atmósfera? Así que tenemos invernaderos, verdaderos invernaderos. Aquí hay una plantación, por ejemplo, donde crecen frutas o verduras. Una vez fui a Islandia. Vi unos contenedores enormes en la entrada con CO2 escrito en ellos. Pienso, ¿qué están haciendo con el CO2 aquí ahora? Lo utilizamos para fertilizar. Cuanto más CO2 introducimos en este invernadero térmico, mejor crecen las plantas. Desde hace tiempo se sabe que el CO2 es un excelente fertilizante para determinadas plantas. Sexto, el fake glaciar. Como estamos aquí en los Alpes, al borde de los Alpes por así decirlo, voy a hablar de nuevo de los glaciares alpinos. Siempre se dice, los glaciares están retrocediendo, se están desarrollando hacia atrás. Si se mira más de cerca, esto también es cierto, aunque, de nuevo, solo durante un cierto tiempo, durante un cierto periodo de tiempo. Y si usted sigue el profesor Jonah Patzel de la Universidad de Innsbruck, sus explicaciones, que ha encontrado pruebas de que estos glaciares se mueven siempre hacia adelante y hacia atrás. En resumen, en los últimos 11.000 años, los glaciares fueron más pequeños que hoy durante 2/3 de este tiempo, lo que indica condiciones climáticas más cálidas. Así que antes hacía más calor y volvió a hacer más frío. Y volvía a hacer calor y volvía a hacer frío. Eso es lo que hay detrás de que los glaciares hagan un movimiento tan extraño. Así que en realidad es un fenómeno bien conocido, solo que no se le da publicidad. Eso es lo que descubrió. Curiosamente, examinó árboles situados en zonas donde ahora el glaciar se ha retirado, donde están reapareciendo árboles viejos. Y entonces vio que debajo de los glaciares retirados había viejos troncos de árboles. En otras palabras, si se nos sugiere que en realidad los glaciares siempre han retrocedido, que antes eran más profundos. Bueno, ¿de dónde vienen estos árboles? Nunca he visto crecer un árbol bajo el hielo. No puede ser. Y eso es realmente una prueba experimental real, muy alejada de cualquier teoría. Pero como he dicho, no lo averiguaremos. Séptimo, los osos polares para las relaciones públicas sobre el clima. El clima tiene muchos aspectos. Puedo elegir algunos para mostrarles lo que se nos dice y cómo los medios de comunicación saltan sobre ello después. El oso polar siempre ha sido el símbolo de los activistas climáticos y aquí vemos, a la derecha, que la foto es falsa. Alguien ha descubierto que aquí se ha montado algo. Así que este oso polar solitario no está en peligro de extinción, pero por eso lo pusieron en un témpano. Fotográficamente debería verse así, sí, mi hábitat está desapareciendo. En realidad, la población de osos polares en Alaska y Norteamérica ha pasado de unos 5.000, que era el punto más bajo, a 25.000 en los últimos 40 años. La población de osos polares está aumentando, no disminuyendo. Sí, ¿y por qué? Porque se acaba de prohibir la caza de osos polares. ¿Qué efecto ha tenido? Se prohíbe disparar a los osos polares, aunque todavía hay quien lo hace, pero la población de osos polares ya está aumentando. En otras palabras, este declive de los osos polares se debió en realidad solo a la caza. Por cierto, los osos polares existen desde hace 600.000 años. 600.000 años significa que estos osos polares han vivido a través de todas las edades de hielo, periodos cálidos, edades de hielo y periodos cálidos. Sobrevivieron a todo,
no les hizo el menor daño. Octavo, las islas que se hunden. Otro tema aquí, aumento del nivel del mar en los mares del sur. En las Islas Carolinas se ha dicho que algunas islas están desapareciendo. El nivel del mar está subiendo tanto que en algunos lugares ya se están mojando los pies y se quejan, el cambio climático está haciendo desaparecer nuestras islas. Sí, ¿cuál era realmente el caso? Lo vi por casualidad en ZDF, yo mismo lo vi en marzo de 2009, el nivel del mar en Micronesia está supuestamente subiendo. De hecho, existen movimientos longitudinales y verticales entre las pequeñas Islas Carolinas y la Gran Placa del Pacífico. Si miras este mapa tectónico de la Tierra, sabrás que está formada por muchas placas, grandes y pequeñas. Ahora hay placas que se mueven longitudinalmente o verticalmente o se deslizan una debajo de la otra, se desliza por debajo. Y lo que la ZDF debería haber sabido es que hay placas, sobre todo aquí en la zona de las Islas Carolinas, que se hunden debido a la tectónica, y entonces parece que el nivel del mar sube cuando estoy sobre una placa que se hunde. Si pones a alguien allí, señala el mapa, un habitante de la placa Carolina, y lo pones allí y está sobre una placa que se hunde, levanta las manos y dice, por Dios, el nivel del mar está subiendo. Así es como nos engañan. Y el mismo juego, no hace falta que lo repita ahora, se aplica también a las Islas Fiji. En la conferencia sobre el clima que se celebra ahora en Bonn, uno de los participantes era de Fiji, también dijo, el nivel del mar subirá en algún momento y entonces habremos desaparecido. Sí, es exactamente lo mismo en la placa australiana y en la placa del Pacífico. Yo digo que, en teoría, las Islas Fiji podrían inundarse, así que el hombre tiene razón si la placa local sigue hundiéndose. Y no se aumenta el calentamiento global o de la atmósfera, sino que la placa podría hundirse aún más. Y los países en desarrollo ya han comprendido cómo sacar provecho del cambio climático. Dicen, ustedes, los países industrializados, son los culpables de que los niveles de CO2 hayan subido tanto. ¿Y qué hacemos en los países industrializados? Pagamos indemnizaciones a esos países. ¿Esto se puede entender? Conclusión. He elegido a Sonja Margolina para mis observaciones finales. Dice como no experta en la materia, el cambio climático es un concepto altamente ideológico que ha elevado la utopía de salvar el clima a objetivo de acción política e imperativo moral. No hay que pasar por alto que este modelo está vinculado a los intereses creados de numerosos aprovechados de la política, la sociedad civil y la ecoindustria. Así que, por supuesto, aquí también hay aprovechados, que es por lo que está pasando toda esta historia. Según el profesor Kirstein, el propagado cambio climático debido al CO2 no es ni científico ni real. Es un concepto ideológico que se utiliza para hacer que la gente se sienta culpable con el fin de sacar el dinero necesario de sus bolsillos para supuestos proyectos de protección del clima e impuestos sobre el CO2. Nadie puede dudar de que los fenómenos meteorológicos extremos o la destrucción del medio ambiente siguen produciéndose. Sin embargo, los medios de comunicación guardan silencio sobre las posibles causas. KLA-TV ha informado en muchos programas sobre tecnologías que pueden tener un impacto masivo en el clima. A continuación se muestran algunas de ellas. Ayudar a que KLA-TV sea más conocida como voz contraria a los medios del sistema. Esto da a la gente la oportunidad de formarse su propia opinión.